Es momento de leer a Mary Shelley en Frankenstein. Y dice así: dentro de 2 o 3 semanas, tengo previsto salir hacia esta última ciudad, rentar allí un navío, lo que me será fácil pagando al contacto el seguro del armador, y contratar de inmediato, eligiéndolos entre los hombres, duchos en la casa de ballena, a aquellos marinos que me parezcan necesarios. Espero levar anclas antes del mes de junio. Pero, ¿cuándo estaré de regreso? Me es imposible responder a esa pregunta, hermana mía. Si la fortuna me sonríe, pasarán muchos meses, incluso años tal vez, antes de que tú y yo podamos volver a vernos. Si fracaso, muy pronto estaremos juntos o jamás nos reuniremos. Adiós, mi admirada y querida Margaret. Quiera el cielo bendecirte y protegerme para que me sea posible todavía darte pruebas de mi gratitud por todo tu cariño y por tu bondad. Tu hermano que te ama, Robert Watson. Segunda carta. A la señora Saville, Inglaterra. Arcángel, 26 de marzo de 17. Qué despacio pasan aquí los días mientras estoy rodeado de hielo y nieve. No obstante, he avanzado ya un poco hacia el cumplimiento de mis deseos. He logrado alquilar un barco y ahora me dedico a reunir a la tripulación. Los marineros a quienes he contratado parecen hombres de toda confianza y poseen, sin ninguna duda, un valor a toda prueba. Tan solo no he podido satisfacer todavía uno de mis deseos, y esta falla es para mí muy lamentable. Necesito un camarada. Margaret. Cuando el éxito me llene de alegría, nadie la compartirá conmigo y nadie me animará. Tampoco cuando me embargue el desaliento. Sí, es cierto, podré confiar mis sentimientos al papel, pero este es muy pobre confidente para comunicarle lo que experimentamos. Necesito la amistad de un hombre por el que me sienta atraído, un hombre cuya mirada pueda corresponder a la mía. Pensarás, sin duda, que soy un romántico, querida hermana, pero me afecta sinceramente esta ausencia. No tengo conmigo a nadie que sea a un tiempo amable y valeroso, comprensivo y culto, a nadie cuyos gustos se parezcan a los míos y que pueda aprobar mis proyectos y ayudarme a modificarlos. Pero ¿cómo un hombre semejante, aun creyendo en su existencia, sería capaz de reparar los errores de tu pobre hermano? Soy impulsivo, en exceso, cuando se trata de la relación de mis placeres y me domina la impaciencia cuando aparece algún problema. Sin embargo, lo que más me ha perjudicado es la educación que me he dado a mí mismo. Durante los 14 primeros años de mi vida no hice otra cosa que correr por los campos comunales y mis lecturas se limitaron a los libros de viajes del tío Thomas. Luego conocí las obras de nuestros más famosos poetas y tan solo cuando era ya demasiado tarde experimenté la necesidad de aprender lenguas extranjeras. Ahora tengo 28 años y soy menos culto que un muchacho de 15. Ciertamente, reflexiono con más profundidad y mis sueños son más ambiciosos, pero les falta el equilibrio, como diría un pintor. Sí, me es imprescindible un amigo lo bastante comprensivo como para no burlarse de mi romanticismo y que pueda, con su afecto, mitigar mis impulsivos sentimientos. En fin, nada conseguiré lamentándome. No será en la soledad del inmenso océano donde halle a un compañero, ni tampoco aquí en Arcángel entre mercaderes y marinos. Con todo, estos hombres sencillos poseen, aunque en estado muy rudimentario, los sentimientos más nobles de la naturaleza humana. Mi segundo, por ejemplo, está lleno de coraje e iniciativa, que todo lo subordina al deseo de gloria y, para ser más precisos, de ascenso en su profesión. Es inglés. Esto halaga el amor que siento por mi patria
y pese a esta condición conserva intactas preciosas cualidades humanas. Le conocí aquí, a bordo de un ballenero, y en cuanto me dijeron que no tenía trabajo, lo contraté para que me ayude a llevar a cabo mi empresa. Es un muchacho de excelente carácter, célebre por la habilidad y templanza con que se hace obedecer. Precisamente por esta causa, y también por su valor y honestidad, he querido contar con sus servicios. Mi juventud, solitaria, los años mejores de mi existencia, pasados bajo tu influencia dulce y femenina, han modelado mi espíritu hasta el punto que no me es posible vencer la repugnancia que me causa la brutalidad reinante, por lo general, a bordo de los barcos. Nunca la he creído necesaria, y en cuanto me informaron de que existía un patrón estimado por su buen talante y por el respeto a la obediencia que sabía despertar en sus marineros, me consideré afortunado por estar en condiciones de contratarlo. Me habló por primera vez de él, de forma casi novelesca, una dama rusa que le debe su actual felicidad. Esta es, poco más o menos, su historia. Este hombre amaba, hace algún tiempo, a una muchacha de humilde condición, y como él había conseguido una fortuna considerable merced a su maestría en la profesión, el padre de la joven autorizó el matrimonio. Pero cuando el pretendiente expresó a la joven sus sentimientos, ésta prorrumpió en llanto y arrojándose a sus pies le rogó que quisiera ahorrarle tan doloroso trance, ya que amaba a otro hombre, joven sin fortuna, razón por la que su padre se negaba a consentir su unión. El generoso marino consoló a la apenada dama, y en cuanto supo por ella el nombre de su amado, puso término al galanteo. Él había comprado ya una granja, con una intención de pasar en ella lo que le quedaba de vida, pero se la cedió a su rival, añadiendo, además, toda su fortuna para que aquél pudiera adquirir algunas reses, e incluso fue él mismo a solicitar al padre de su amada el consentimiento imprescindible para la celebración de las nupcias. El anciano, sin embargo, creyendo comprometido su honor, respondió con una categórica negativa y dolido por la irreductible actitud de aquel hombre, el marino abandonó el país volviendo únicamente cuando tuvo noticia de que la muchacha había contraído matrimonio de acuerdo con su deseo. ¡Qué nobleza de carácter!, pensarás con toda razón. Pero lo cierto es que este hombre está desprovisto de toda cultura. Es más silencioso que un pez y se observa en él una especie de ignorante negligencia que, al unirse a su comportamiento un tanto extraño, algunas veces desmerece el interés y la simpatía que es digno de suscitar. No creas, sobre todo, que estoy arrepentido de mi decisión, tan solo porque me lamenté un poco, o incluso porque quiera imaginar el consuelo de una tristeza que, es muy posible, jamás conoceré. Estoy tan firme y decidido como el mismo destino. Mi aventura ha sufrido algún retraso tan solo mientras aguardo un tiempo más favorable. El invierno ha sido muy duro, pero la primavera comienza a anunciarse y todo parece indicar que será más precoz que de costumbre. Es posible, pues, que, pese a todo, levemos anclas antes de lo previsto, pero no me arriesgaré en exceso. Me conoces y sabes que puedes confiar en mi prudencia y moderación, siempre que la seguridad de otros está en mis manos. Mis proyectos están a punto de realizarse ahora y soy incapaz de explicar lo que siento. ¿Podrás comprender la impaciencia, mezcla de gozo y temor que me embarga mientras dispongo la partida? Me dirijo a regiones aún vírgenes, al país de la niebla y de la nieve, pero yo no cazaré albatros. No sufras, pues, por mi vida, ni temas verme regresar exhausto y miserable, como el Ancient Mariner. Te imagino sonriendo ante esta alusión al poema de Coleridge. Quiero, a este respecto, revelarte un secreto. A menudo he atribuido a las obras de este poeta, el más imaginativo de la literatura moderna, la causa de mi pasión por el mar y el entusiasmo por sus misterios y el entusiasmo que sus misterios despiertan en mí.
Algo inexplicable se remueve en mi corazón. Soy, en el fondo, un hombre eminentemente práctico, un artesano acostumbrado a trabajar con dureza y perseverancia. Pero existe también en mí un amor a lo maravilloso, una fe en lo insólito que se une a todos mis proyectos y me fuerza a despreciar los senderos trillados para empujarme a afrontar este océano indómito y estos países desconocidos que me dispongo a describir. Volvamos, no obstante, a las cosas que me son requeridas. ¿Te veré de nuevo? Después de haber cruzado la inmensidad de los mares hasta regresar por el extremo más meridional de América o África. No me atrevo a esperar tanta fortuna, pero no puedo ni siquiera soportar el pensamiento de que fracase en mi empresa. De momento, sigue escribiéndome siempre que te sea posible, porque tus cartas pueden serme necesarias para fortalecer mi valor. Te amo con todo mi corazón. Recuérdame con afecto en caso de que nunca vuelvas a recibir noticias mías. Tu hermano que te quiere, Robert Walson. Tercera carta. A la señora Serville, Inglaterra. 7 de julio de 17. Querida hermana, te escribo, abuela pluma, estas escasas líneas para comunicarte que todo marcha bien y que mi aventura está ya en buen camino. Mi carta llegará a Inglaterra gracias a un marino que regresa desde Arcángel. Envidio su suerte, ya que pueden transcurrir muchos años antes de que contemple de nuevo mi país natal. Pese a ello, me siento de inmejorable humor. Mis hombres están llenos de fuerza y, según parece, dispuestos a seguir adelante. No se atemorizan ante los bloques de hielo que desfilan sin cesar a uno y a otro lado del buque, presagiando los riesgos que deberemos correr en la región hacia la que navegamos. Estamos ya a una elevada latitud, pero como no hallamos en pleno verano y pese a que la estación no es tan calurosa aquí como en Inglaterra, los vientos del sur que nos empujan con rapidez hacia las riberas, que con tanta ansiedad deseo alcanzar, nos traen una templanza tonificante que jamás hubiera podido prever. Hasta hoy no se ha producido ningún incidente que merezca ser contado. Un par de fuertes tormentas y el hallazgo de una brecha en el casco del navío son cosas que no inquietan a un navegante experimentado como para que resulten dignas de mencionar. Podría sentirme satisfecho si a lo largo del viaje no sufriéramos más graves percances. Adiós, querida Margaret. Puedes estar segura de que, tanto por tu bien como por el mío, no afrontaré innecesariamente el peligro. Seré perseverante, prudente y sereno. Estoy seguro de que el éxito vendrá a coronar mis esfuerzos. ¿Por qué no ha de ser así? Hasta ahora he ido trazando con seguridad mi ruta a través del océano y son solo las estrellas testigos de mis triunfos. No existe motivo alguno para retroceder ante esas olas indómitas, pero, sin embargo, sumisas. Nada puede detener un corazón audaz y una voluntad decidida. He dejado, sin proponérmelo, que mi espíritu se expandiese y es preciso terminar. Que el cielo te bendiga, querida hermana. Firma Robert Walson. Cuarta carta. A la señora Saville, Inglaterra. 5 de agosto de 17. Ha ocurrido algo tan extraordinario que no puedo dejar de comunicártelo, aunque es muy posible que podamos vernos antes de que estos papeles lleguen a tus manos. El pasado lunes 31 de julio, nos hallábamos casi enteramente rodeados por el hielo que se estrechaba a nuestro alrededor, dejando apenas lugar para que nuestro barco continuara a flote. La situación era cada vez más peligrosa, puesto que nos envolvía una espesa niebla. En consecuencia, nos vimos obligados a permanecer al pairo guardando un cambio favorable en las condiciones atmosféricas. Poco más o menos a las 2 del mediodía, la bruma comenzó a disiparse y pudimos contemplar, extendiéndose hasta el infinito, una helada llanura de quebrada superficie. Algunos de mis hombres empezaron a lamentarse e incluso yo mismo fui presa de inquietud cuando, de improviso, un insólito espectáculo nos llamó la atención, distrayendo nuestros pensamientos de la desagradable situación a la que nos veíamos abocados. Observamos, a media milla de distancia,
un trineo tirado por perros que corría en dirección norte en el vehículo. Sujetando las bridas, viajaba una figura de forma humana, pero de gigantescas proporciones. Con nuestros catalejos pudimos seguir durante largo rato su rápido desplazamiento hasta que se ocultó en la lejanía, tras los montículos de hielo. Esta visión nos llenó de un asombro sin límites. Según nuestros cálculos, habíamos viajado cientos de millas y nos encontrábamos muy lejos de cualquier tierra conocida. Sin embargo, la aparición del trineo parecía demostrar que no nos habíamos alejado tanto como en principio creíamos. Por otra parte, prisioneros de los hielos, no pudimos seguir tras las huellas de aquel hombre. 2 horas más tarde, sentimos agitarse el agua bajo nuestra quilla y antes de anochecer, los hielos se quebraron, librando el navío. Pese a ello, permanecimos en el mismo lugar, ya que no queríamos arriesgarnos en la oscuridad a sortear los terroríficos bloques que flotan en libertad cuando el hielo se rompe. Esto me permitió descansar algunas horas durante el resto de la noche. A la mañana siguiente, tan pronto comenzó a amanecer, subí al puente donde encontré a mis marineros asomados a una de las bordas y hablando, según me pareció, con alguien que se hallaba en el exterior. Efectivamente, un vehículo muy parecido al que habíamos visto la víspera se hallaba detenido junto a nuestro costado, flotando sobre un témpano. Había derivado durante toda la noche hasta llegar a nosotros. Solo uno de sus perros seguía viviendo, y en su interior viajaba un ser humano a quien mis hombres intentaban persuadir para que subiese a bordo. Al contrario que el viajero divisado la noche anterior, no era un ser salvaje, habitante de una isla inexplorada todavía, sino un europeo. Oí gritar a mi segundo: «¡Ahora viene el capitán! Él no le permitirá suicidarse de este modo». Al verme, el hombre me habló en inglés, aunque con cierto acento extranjero. Antes de subir a bordo de la nave, dijo: «Hágame el favor de indicarme hacia dónde se dirigen». Pueden imaginar mi sorpresa al escuchar tales palabras en labios de un hombre condenado a una muerte segura, y que, lógicamente, debiera ver en mi barco algo más precioso que todos los tesoros del orbe. Le respondí, no obstante, que realizábamos un viaje de exploración hacia el Polo Norte, cosa que pareció satisfacerle, pues consintió en ser izado a bordo. Dios santo, Margaret, si hubieses visto al hombre que ponía condiciones a su salvación, tu sorpresa no hubiera tenido límites. Sus miembros casi se habían helado y su cuerpo estaba horriblemente demacrado por el cansancio y las privaciones. Nunca antes había visto un ser en tan lastimoso estado. Intentamos instalarle en el interior, pero en cuanto le faltó frío, perdió el conocimiento. Le trasladamos de nuevo al puente y quisimos reanimarle dándole fricción con coñac, del que también le hicimos beber unos sorbos. Tan pronto como comenzó a recuperarse, le abrigamos con unas mantas y le colocamos en la cocina cerca del fogón. Gracias a ello, fue poco a poco volviendo en sí y tomó un poco de sopa que le hizo mucho bien. Solo al cabo de 2 días estuvo en disposición de hablar y durante un tiempo creí que las penalidades sufridas le habían hecho enloquecer. Cuando comenzó a reponerse, ordené que le llevaran a mi camarote y cuidé de él tanto como mis ocupaciones me lo permitieron. Nunca antes había conocido yo a nadie más interesante. Una luz exaltada, casi demencial, brillaba algunas veces en sus pupilas, pero si se le hacía un favor, si se le prestaba el más mínimo servicio, sus facciones se iluminaban con una expresión de dicha y dulzura que no he hallado en ningún otro hombre. Pese a ello, la mayor parte del tiempo estaba triste e incluso desesperado. De vez en cuando apretaba los dientes como si no le fuera posible soportar por más tiempo el peso de los infortunios que le oprimían. A medida que su salud iba mejorando, puse gran atención en mantener alejados a mis hombres, que querían hacerle algunas preguntas. No quise permitir que le atormentaran inútilmente con su curiosidad, pues estaba claro,
que, en el deplorable estado, tanto físico como moral, en que se hallaba, tan solo el más completo reposo podría restablecerle y devolverle a la normalidad. Cierta tarde, pese a todo, mi lugarteniente le preguntó: ¿Cómo ha llegado usted tan lejos viajando en tan extraño vehículo? Su expresión mostró inmediatamente los rasgos de la más profunda tristeza. Respondió: intentaba alcanzar a alguien que huye de mí. Y de esta forma terminamos la lectura de hoy. Nos vemos a la próxima.